Hola a todos. Si estás viendo esto, es muy probable que tú o alguien a quien cuidas estéis considerando una cirugía de reemplazo de rodilla o cadera. Sé que es una decisión importante y mi objetivo hoy es darte información clara y útil para que te sientas más tranquilo y preparado. Cuando las articulaciones están sanas, se mueven suavemente. Dentro de una rodilla normal, por ejemplo, hay un acolchado grueso llamado cartílago que cubre los extremos de los huesos y los protege. También hay otro tipo de cartílago, el menisco, que actúa como un amortiguador entre los huesos y mantiene la rodilla estable, distribuyendo la carga de manera uniforme. En la cadera hay una bola y un receptáculo que se mueven juntos sin fricción. Pero, ¿qué sucede cuando ese cartílago se daña o los huesos se desgastan? El dolor aparece y las actividades diarias se complican. Es ahí donde el reemplazo de articulación puede ayudar. Esta cirugía consiste en reemplazar las partes dañadas de los huesos con superficies artificiales que pueden ser de metal, plástico o cerámica. Para fijar estos componentes a tus huesos, los médicos pueden usar cemento especial o, en algunos casos, partes con un recubrimiento poroso que permite que tu propio hueso crezca en ellas y las fije de forma natural. Antes de la cirugía, hablarás con tu médico sobre el tipo de anestesia. Tienes dos opciones principales, anestesia regional o general. Con la regional no sentirás nada en la zona de la cirugía y estarás un poco adormilado, pero consciente. Con la general estarás completamente dormido. La elección dependerá de tu estado de salud, de lo que tu médico recomiende y, por supuesto, de tu preferencia. Y un pequeño consejo. Si necesitas un trabajo dental importante, tu médico podría sugerirte hacerlo antes de la cirugía, ya que las infecciones de otras partes del cuerpo, como la boca, podrían extenderse a la articulación artificial y causar problemas serios. Aunque algunos expertos no están completamente de acuerdo con la probabilidad de esto, es mejor prevenir. Después de la cirugía, pasarás un tiempo en la sala de recuperación y luego te llevarán a tu habitación en el hospital. Es normal que te sientas muy cansado y con ganas de descansar. Es posible que tengas un gotero intravenoso para recibir líquidos y medicinas. También podrías tener un drenaje cerca del corte en tu rodilla o, si fue una cadera, una almohada entre tus piernas para mantenerla en la posición correcta. Para evitar coágulos de sangre, que son un riesgo común, es probable que uses medias de compresión en las piernas o que te pongan mangas que aprietan y sueltan tus pantorrillas para mejorar la circulación. La enfermera te dará fármacos e instrucciones para prevenir trombos. También empezarás a moverte muy pronto. La mayoría de las personas se levantan de la cama con ayuda el mismo día de la cirugía o al siguiente y comienzan a caminar con un andador o muletas. No te preocupes si no sientes hambre o si tienes el estómago revuelto o estreñimiento por un par de días. Esto es bastante normal. Aquí viene la parte que algunos describen como un segundo trabajo, la rehabilitación. Empezarás la fisioterapia el mismo día de la cirugía o al siguiente. El objetivo principal es fortalecer los músculos alrededor de la articulación y recuperar el movimiento. Tendrás que estirar y hacer ejercicios a diario. Aunque es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, es vital para que tu nueva articulación funcione lo mejor posible. Cuando vuelvas a casa, es probable que necesites ayuda extra durante las primeras semanas hasta que recuperes tu energía y puedas moverte con más facilidad. Tu médico te indicará cuándo podrás volver a conducir y cuándo retomar tus rutinas, lo cual puede tardar entre 4 semanas y 4 meses, dependiendo de las actividades. Para que tu nueva articulación dure más tiempo, es importante que sigas activo después de la rehabilitación y que mantengas un peso saludable. Recuerda que cada kilo de peso adicional añades 3 kilos de estrés a tu nueva cadera o rodilla. Y un dato esperanzador, la mayoría de los reemplazos de rodilla duran unos 20 años y los de cadera entre 15 y 25 años o más. Con una articulación artificial podrás hacer tus actividades diarias con mucho menos dolor o sin él. Podrás caminar, nadar, bailar y andar en bicicleta en terreno llano. Sin embargo, tu médico probablemente te dirá que evites actividades de alto impacto o que estresen mucho la articulación, como correr, jugar al tenis, hacer sentadillas, esquiar o montar a caballo. Es fundamental que en el futuro informes a todos los profesionales de la salud sobre tu articulación artificial. Como cualquier cirugía, el reemplazo de articulación puede dar lugar a complicaciones, aunque son poco frecuentes.
Algunos riesgos generales de cualquier operación incluyen problemas respiratorios si recibiste anestesia general, un ataque al corazón o un derrame cerebral, reacciones alérgicas a los medicamentos, una cicatrización deficiente de la herida, más común si no estabas del todo sano antes de la cirugía o si fumas o tienes diabetes, caídas en el hospital. Es normal perder algo de sangre durante y después de la cirugía y en algunos casos podrías necesitar una transfusión. También puede formarse un hematoma. Específicamente para el reemplazo de articulaciones, los riesgos incluyen coágulos de sangre. Son muy importantes. Pueden formarse en las piernas y ser peligrosos si viajan a los pulmones. Por eso es tan importante el movimiento temprano y las medicinas preventivas. Infección en la herida quirúrgica o en la propia articulación. Es rara si estás sano, pero el riesgo aumenta si tienes otras condiciones como diabetes, artritis reumatoide, obesidad o si tomas corticoides. Las infecciones profundas a veces necesitan otra cirugía o incluso el reemplazo de la articulación artificial. Lesión nerviosa. Rara vez un nervio puede dañarse de modo que cause hormigueo, entumecimiento o dificultad para mover un músculo. Por lo general mejora con el tiempo. Aflojamiento del implante. Con el paso del tiempo, este puede ceder, lo que puede doler y a veces necesitar una operación correctora. Diferencia en la longitud de las piernas. Muy rara vez, una pierna puede quedar un poco más larga o más corta. Esta diferencia suele ser mínima y a menudo se corrige con una plantilla en el zapato. Reacción a los metales. En casos muy raros, algunas personas pueden tener una reacción alérgica a los metales de las nuevas piezas. Ahora hablemos de lo que es particular para cada articulación. En el reemplazo de rodilla. En esta cirugía, los extremos dañados de tu hueso del muslo, el fémur, el de la parte inferior de la pierna, la tibia, y generalmente la rótula, se cubren con superficies artificiales. Los médicos también pueden reemplazar solo las partes dañadas. Por ejemplo, en un reemplazo parcial, pueden sustituir solo las superficies internas o externas de la rodilla o bien el extremo del hueso del muslo y la parte posterior de la rótula. Tu médico te recomendará la cirugía cuando las radiografías muestren daño en huesos y cartílago, cuando el dolor sea severo y limite tu función y cuando los medicamentos y otros tratamientos ya no ayuden. Sin embargo, podrían no recomendarla si tienes mala salud general, una infección activa, osteoporosis, debilidad muscular severa en la parte frontal del muslo o si tu rodilla tiende a doblarse hacia atrás debido a la debilidad muscular. Tampoco la sugerirán si tienes mucho sobrepeso, ya que la articulación podría fallar antes o si tus expectativas son demasiado altas para deportes de mucho impacto. Después de la cirugía, tu rodilla estará hinchada y te dolerá al moverla y necesitarás tomar analgésicos por un tiempo. El objetivo de la rehabilitación es que puedas doblar la rodilla hasta 90 grados, como una L, pero la mayoría de las personas que completan toda la terapia logran más que eso. Tu rodilla podría dolerte hasta por 3 meses y podrías necesitar entre 4 y 16 semanas para volver a tu rutina. Ten en cuenta que la rodilla no se doblará tanto como lo hacía antes de la intervención. A veces se intenta corregir esto con medicinas y manipulación suave. También existe la rara posibilidad de que la rótula se disloque o se fracture o que la articulación se sienta inestable si las piezas no están bien alineadas, lo que podría requerir otra cirugía. En el reemplazo de cadera, aquí la cirugía también puede ser parcial o total. En un reemplazo parcial solo se retira y se reemplaza la bola de la articulación de la cadera, no el receptáculo. Esto se hace con más frecuencia para reparar ciertos tipos de fracturas de cadera, especialmente si el receptáculo está sano. En un reemplazo total se sustituyen tanto el receptáculo como la bola en la parte superior del fémur. Tu médico te explicará si los cortes, incisiones, se harán por la parte delantera, lateral o trasera de la cadera, según lo que sea mejor para ti. Al salir de la cirugía, es posible que tengas una almohada entre las piernas para mantener la cadera en la posición correcta. Una vez en casa, una parte crucial de tu recuperación será seguir las precauciones de cadera hasta que la articulación esté completamente curada. Estas son muy importantes para evitar que la nueva cadera se disloque, algo que, aunque raro, sucede con más frecuencia si vuelves a las actividades demasiado pronto. Si el corte fue por el lado o la parte trasera, es probable que tengas que evitar doblar la cadera más de 90 grados. Adiós a agacharse para atarse los zapatos por un tiempo y no cruzar la pierna operada por el centro de tu cuerpo.
Mantener una almohada entre las rodillas al acostarte también ayuda. Si tu cirugía fue por la parte delantera, las precauciones son diferentes y tu terapeuta te enseñará cómo moverte de forma segura. Generalmente, para la mayoría de las personas, es seguro retomar las relaciones sexuales unas 4 a 6 semanas después de la cirugía, pero consulta a tu médico sobre las posiciones seguras. Como vemos, la recuperación lleva tiempo y requiere paciencia, pero la mayoría de las personas experimentan una mejora significativa en el dolor y la calidad de vida. Habla siempre con tu facultativo y con el equipo de salud. Ellos son tus mejores guías en este proceso. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.